nosotros vinimos a del comedor, él vio, miró y vio las intenciones de que ya los cuchillos estaban en mano. Alberto fue inteligente y Alberto dijo no hay ningún problema y me pasó el cucharón. Entonces nosotros lo dijimos al mismo, aquí no hay control, nosotros no queremos regla de nadie. Porque aquí no mencionan en las redes a lo que tienen que mencionar. Esa gente dice que roba el papeleta, dice que Ronald, eso fueron falacias. Urulo la tenía más que ellos. Más que ellos, 30 veces más que ellos. Y Robert la tenía, y Robert la aplicaba, pero no di que tan así como Isaías lo ha querido poner, porque parece que Robert era... Entonces él venía en un motor y cayó en el medio del grupo de nosotros, y el gambao dijo, pero mira fulano, y lo tumbó de una vez y quería matarlo en el piso, pero que yo no podía decir nada, el que él le daba yo tenía que pisarle la cabeza porque era lo mismo. Cuando yo le iba a dar a una gente, él no podía chancearlo, porque yo no hacía nada que no me obligaran a hacer, era así mismo, él tenía esa misma lealtad que ustedes. Claro, que nosotros no abusábamos. Pero el enemigo de ustedes era el enemigo de todos. Claro, nosotros no abusábamos, nosotros no hacíamos nada que no nos obliguen a hacer. Que ya cuando usted se ve bajo esas circunstancias, ya cuando usted va a hacer algo, le da con todo. Porque usted sabe que a quien usted le va a marchar se lo merece. Sí, eso es así. Antes de seguir en la calle o continuar en la calle, tigres de renombre que ustedes se plantaron en la Victoria. Oh, con todito. Porque todo el que no hizo frente no tuvo. Con todito pelearon. Con todito, porque no le puedo decir que no cayeron toditos juntos. No, claro. La única vez que no cayeron toditos juntos no vencieron, porque nadie puede con tanta gente, son casi 5.000 hombres. Ahí tuvo que intervenir la policía y Alberto también pone el orden. Ahí fue que nos tiraron una escalera. Para subirlo por la azotea. Para subirnos para arriba, para sacarnos por otro lado, porque no nos podían sacar por la puerta. Pero entonces ahí intervino un mayor que le decían Gaby, un mayor ejecutivo que estaba en la Victoria en ese tiempo. Ahí intervino Alberto, pero que como quiera fueron los creadores de la trama, lo que querían era sacarnos del juego, porque ya nosotros éramos una piedra de trompiezo para el juego, ya no podíamos estar dentro del penal, porque ya nos estaban imponiendo al joseo de la autoridad y al joseo de los presos, que fue que empezamos por el comedor, porque usted sabe que la Victoria, valga la redundancia, no es un misterio, ni es una noticia para nadie de que la Victoria es un negocio. Sí. Usted sabe que eso siempre ha sido así. Siempre. Ahí todo el tiempo se ha manejado millones de pesos. Entonces ya cuando usted se pone en contra de una entrada, ya lo primero que usted tiene en contra es las autoridades. Porque usted sabe que las autoridades se benefician de todo lo que entra ahí y de todo lo que sale. Claro, entonces usted sabe que las autoridades son partícipes, sea de cualquier entrada que tengan los presos, las autoridades son partícipes porque ellos se benefician. Claro. Entonces al nosotros ponernosle de frente a Alberto, unos cuantos gualeyanos nos dieron la queja de que la comida se le estaba maltratando, usando el uso excesivo de la fuerza, además por la simple razón de ser gualeyano, le daban un poquito de comida y muévete. Sí. Entonces cuando nos dijeron eso, nosotros tomamos la decisión de que por ahí es que vamos a empezar. Entonces cogimos un conjunto de gualeyanos para el comedor. Ahí fue que yo le hice frente a Alberto. Lo que se quería era que uno le marchara de una vez. David me dijo, mira Alberto ahí, como que me lo como con yuca. Y nosotros no queríamos evitar un problema. También sabíamos que Alberto no era fácil. Yo lo que fui al diálogo con él. Alberto es una persona sensible al nivel del diálogo. Yo le dije a Alberto, nosotros vinimos a del comedor. Él miró y vio las intenciones de que ya los cuchillos estaban en mano. Alberto fue inteligente y Alberto dijo, no hay ningún problema, y me pasó el cucharón. Wow. Y salió para afuera. Entonces ya nosotros ve esa decisión de él. Él salió, me entregó el cucharón, no hay problema, ustedes vienen a dar la comida, háganlo bien. Salió para afuera a arreglar y que la fila, poner el orden para que los presos entren. Entonces yo empecé a dar la comida dentro. Okay. Entonces ahí fue el primer día que se mostró la fuerza de que los gualeyanos la tienen. Porque ahí nosotros entramos para el comedor, había más de 30 mercaderos adentro, la gente el anillo de seguridad, el comité de disciplina de dar la comida. Entonces toda esa gente, nosotros aquí hay un cambio y todo el mundo para afuera y nosotros metimos la gente, nosotros empezamos a dar la comida. Inmediatamente nosotros hicimos eso, usted sabe que ya hay gente molesta. Ya hay que pensar en un plan. Ya están pensando cómo es que nos van a hacer la vuelta, entonces todo bien, trancaron. Como a los unos cuantos días, muchachos, eso fue toda la celda trancada de nosotros y la vieron a todos los presos, menos la celda de nosotros. En la noche, los gualeyanos que vivían en Viernal lo estaban amarrando y metiéndolo por un cuarto. Desde la noche, antes de... Amarraron aceituna. Sí, aceituna. Amarraron a un sinnúmero de gualeyanos, a todos los que vivían en Viernal, a Moradito, amarraron a todos los que vivían, lo metieron para la celda 8. También estaba Robert Chan. Sí, que eso fue un error. Un ejemplo, en ese momento,
de hacer eso con el comedor y entonces dejar a esa gente fuerte ahí. Porque el error, si tomaron el comedor, debían de sacarlo de una vez. Porque él sabe que iba a venir un plan. No, porque nosotros, como le digo, no teníamos interés de que demangar la cárcel. Nosotros lo que tomamos la decisión que después de la muerte de Dani nadie nos iba a controlar. Okay. Entonces nosotros vimos como que esta gente venían con el mismo ritmo de control, porque venían poniendo orden por parte, como para establecer un orden. Poco a poco. Y ya donde hay un desalboroto y usted establece un orden, cuando la autoridad vayan a entrar, ¿a quién van a buscar? Al que estableció el orden para que dirija todo. Claro. Y hasta el coronel, para caminar dentro del penal, mandaba a buscar a Alberto para caminar con Alberto. Todos los pasos que se hacían tenían que llamar a Alberto, ¿entiendes? Entonces ya nosotros vimos como que él iba por el mismo camino de Dani. De controlar. Entonces nosotros ya tomamos la decisión de que no iba a haber control. Entonces nosotros lo dijimos él mismo, aquí no hay control, nosotros no queremos regla de nadie. Y eso fue lo que pasó. Y eso se ve un poco difícil en una cárcel, de que no haya un orden. Entonces iba a haber problemas. No, donde quiera tiene que haber orden, pero sí, que nosotros lo que queremos, como le digo, dividir la victoria por partes, como de que cada cual sepa en su área, como de que usted sabe que la victoria estaba dividida por celda y cada barrio tenía su área, como de que podían haber cabezas, pero cada cual que representara a su gente. Pero ellos querían salirse más para allá de lo normal. Ellos querían saber de su gente y querían saber de los demás. Donde ya tomamos una decisión que nosotros nadie nos iba a controlar. Entonces nosotros ya como tomamos la decisión de que en el área de nosotros íbamos a saber nosotros, que de nosotros nadie iba a venir a ponernos reglas. Entonces nosotros prácticamente eso era lo que queríamos platicar, como que cada cual sepa en su área. Después de ese traslado que lo sacaron ustedes, ¿a qué cárcel tú llegaste? ¿Llegaste junto con David? No hay por donde caminar aquí en la acera. Ellos así que ellos se parquean aquí en el mercado, eso es todos los días. La gente tiene que tomar conciencia con los parqueos. Entender que el peatón es muy importante. Y no cerrarle la línea al peatón a que no camine. Hay que tener educación, conciencia, disciplina. Y nosotros, eso fue el error de la autoridad, de trasladarnos todos juntos. La primera cárcel que nos trasladaron después que nos sacaron a todos juntos de la Victoria fue para Valverde Mao. A Valverde Mao. Valverde Mao. Allá llegaron toditos. Allá llegamos toditos, llegamos un promedio de 40 hombres juntos, todos gualellanos. Entonces ya cuando llegamos a Valverde Mao, hallamos un orden establecido. El control era un hombre que se llamaba Lindo, que era maeño, ¿entiendes? Pero que entonces hallamos un orden establecido, sabían lo de la cárcel, lo del pueblo donde ellos eran los que sabían. Sí. Estábamos en Mao, sabían los maeños. Pero que entonces nosotros hallamos a un sinnúmero de santiagueros abiveroneados. Allá en Mao, en la misma cárcel. Usted sabe que Mao pertenece a Santiago, sí, pero viene siendo un campo de Santiago. Un campo de Santiago, sí. Entonces, pero como ellos son maeños, ellos no le quieren dar brella a los santiagueros, un campo de Santiago, pero sabían ellos, los maeños, un tal Lindo. Entonces nosotros tenemos unas cuantas amistades que habían estado en otra cárcel, que eran santiagueros, como Jayco, un tal Jayton, un tal Lobo, un tal Botica. Que eran santiagueros. Eran santiagueros y amigos de nosotros. Entonces los hallamos allá biberoneados, sin camisa. Y se la estaban poniendo incómoda. Entonces, como nosotros no conocíamos a nadie ahí en la cárcel, los maeños, eso era un campo de Santiago, nosotros conocíamos a los santiagueros. Entonces, al nosotros verlo en esa situación, que no podían ni hablar con nosotros, que de una vez se le tiraban, que era lo que estaban hablando con nosotros, no lo querían junto con nosotros. Entonces, a nosotros nos daban banda porque estaban incontrolables, como éramos muchos, 40 juntos. Era difícil ya, y nos dieron una celda para nosotros. ¿Entiendes? Pero querían como ir a la celda, decirnos lo que teníamos que hacer. Entonces tomamos la decisión, esperamos un día por la mañana en que vengan a abrir la puerta, jalamos ese para adentro, le quitamos la llave y comenzamos a abrir toda la celda por celda, sacamos a los maeños, lo amarramos, lo sacamos para afuera, al control, al Lindo, lo mancheteamos unos cuantos. Entonces ahí nos unimos con los santiagueros. Cuando ellos vieron que nosotros tomamos así, cogieron más fuerza, ellos mismos terminaron de ejecutar.
Los mismos Los santiagueros. mismos santiagueros fue que terminaron de limpiar. Nosotros nada más iniciamos. Wow. Nosotros nada más agarramos la primera llave de la primera celda que vinieron a abrir. Sí. Entramos el llavero para adentro, le quitamos la llave. Cuando abrimos un par de celdas, los santiagueros se cogieron el show para ellos. Wow. Nos quitaron la llave, empezaron de abrir todas las celdas, a los maeños los sacaban a macheteado para afuera. El fin fue que adentro de la prisión nos quedamos santiagueros y capitaleños. Ahí ya sabíamos nosotros, nos quedamos con un orden establecido, que no duramos nada, duramos 2 días. A los 2 días en la madrugada vino un general ahí y nos sacó a todos. A A todos juntos, otra vez nos mandaron para Monte Plata. En Monte Plata cuando llegamos hallamos al coronel Puello, la cárcel estaba cerrada, me daban 15 minutos de sol por celda y volvían en la otra cama para su celda. Wow. Entonces ahí nosotros también volvimos y rompimos esa cárcel. Un motín En Monte Plata, rompimos la puerta una a una que estaban trancadas, abrimos la cárcel entera. Ahí habían presos que tenían 4 años trancados sin ver el sol, porque era una cárcel de castigo. Esa cárcel la tenían era para agarrar los controles que sacaban de las otras cárceles. Y lo mandaban para allá. Y lo mandaban para allá, que ahí tenían que someterse, ahí no le daban sol ni daban, eran trancados en la celda que no salían para nada. Wow. Ahí nosotros deliberamos esa cárcel de Monte Plata, la dejamos abierta entera. Entonces ahí vino la autoridad y nos sacaron de Monte Plata también, Wow. nos mandaron para Najayo. En Najayo fue otro lío también. Otro lío, cuando llegamos a Najayo, allá Jaivita, un mercadero, no quería a David. No quería David Gambao. No quería David Gambao. Entonces ahí fue otro problema. Tuvimos el apoyo de Tomás Grande. Ahí fue que se dio otro problema con los mercaderos de la 95 de arriba. Nosotros vivíamos abajo en la celda 5. Ahí fue otro motín. Ay, madre mía. Ya tú sabes, de ahí fue que nos dividieron. Ya ahí no nos trasladaron. No a lo Toronto trasladan de nuevo. juntos. Ahí vinieron como 5 guaguas, entonces nos dividieron por parte. A mí me tocó para el 15 de Asua. Para el 15. Al Gambao le tocó, yo creo que fue para San Francisco, para La Vega, por ahí. ¿Entiendes? Yo creo que fue para La Vega que le tocó al Gambao, porque de allá fue que se fugó. Ok. Sí, él se ¿Entiendes? fugó del Cibao. sí, Después de todo eso, Sí. fue de ahí fue que él se fugó, yo creo que fue de la cárcel de La Ok. Vega. Wow. Esa es la realidad. Y la calcecita es peligrosa esa, la vez. Sí, ahí controló un amigo mío que le decían Pepe Gandhi, Pepe Gandhi. que era gualeyano, fue control en La Vega. Un hombre muy sensible, un hombre bueno, no se daba a sentir, era muy discreto, pero allá demostró sombría en la cárcel de La Vega y fue control. Fue control. Él tuvo preso en la Victoria, Pepe. Claro, pero en La Victoria era un preso Él normal. vivía en las 4 celdas, ¿no era? Sí, pero era un preso normal, él no se dio a sentir, porque hay gente que es cuando lo pullan, lo huchan, Ok. que ellos se Él hablan. era Pepe Gandhi, era un más alto que yo. Un grande, Familia sí, del Bacá. que jugaba basquetbol. Sí. Sí. Familia, tú conociste al Bacá, ¿verdad? Claro, el Bacá. Sí. El Bacá está ahí. Y el Pato, sí. Él me dice El Bacá que... es amigo mío. El Bacá, sí, el Bacá. El Bacá, Muchas bendiciones para sí, él. tuvo problemas de salud, pero venció la barrera, Dios lo libró de los quebrantos y Dios lo tiene ahí todavía para un propósito, además es que él acepte la grandeza de Dios y venga a los caminos de Dios para que Dios lo siga iluminando y le dé larga vida. El Bacá está ahí. Amén. El gran Freezer, una persona buena, hermano del difunto Pato. El Pato, ¿Sabes claro. que ese sí era necio? El Pato, sí. El hermanito, el Pato que dio agua a bebé, se dio a Dio agua a sentir. bebé, En el sí. mundo tigre le hizo su nombre, siendo un muchacho. Siendo un muchacho allá Siendo un peleó. muchacho, pero peleó ahí en la cárcel y cuando salió para la calle tampoco cogía eso y Sí. se dio un tigre de verdad el Pato, pero el Bacá, un hombre bueno de verdad, está ahí tranquilo. ¿Y cómo fue tu vida allá en el 15 de Asua? En el 15 de Azo, cuando yo llegué allá a Aquilito, Aquí listo. hallé Aquilito con un orden establecido, a una cuanta gente más. Allá en el 15 me abiberonearon, me querían amachetear, me trancaron en una celda, pero no Aquilito, esa gente no, esa gente, porque Aquilito cogió el control después que me sacaron. Ok. Cuando yo fui a Aquilito estaba normal allá, con su respeto siempre, Sí. o sea que son gente que donde quiera que llegan puede haber quien haya de control y son gente que hay que sacarlo aparte y dejarlo mejor tranquilo. Tranquilo. Que no se pueden escuchar, hay que buscarle la comodidad. Sí, sí. Porque usted sabe que el campesino es un hombre de poco hablar, que no anda jodiendo con nadie, pero sabe que sí. Cuando él se programaba para hacerle la vuelta a cualquiera, él lo hacía porque tenía respaldo. Sí, Sabe que esos hombres así donde llegan tienen un mal de gente que le siguen, claro, claro. ¿entiendes? Por la buena forma en que ellos se manejan Claro, con la entonces masa. donde ese hombre llegaba, pues si era por él se mantenía la paz. Porque siempre los seguidores, tú sabes que están luchando, lo estaban esperando, patrón, para salir de esto, Sí. lo estaban esperando Que están para esto, abusando. pero
Campesino era un hombre sumiso, que ya cuando él veía abuso era que él, porque no le gustan los abusos, cuando él veía abuso era que él se desesperaba y se trayaba con quien sea, porque eso está demostrado, porque él también sufrió en el gobierno de Díaz Pérez, pero ya cuando no aguantó más, un hombre de buen corazón, cuando él vio que le dieron ese palo a Ploplo, ese hombre le explotó. Wow. Usted ve como un tanque de gas, cuando ve el fuego que no aguanta, que sí. Así mismo ese hombre explotó, que nadie lo aguantó. Wow, cuando él vio que le dieron ese palo a Ploplo. Tu vivencia de jalar el filo con este muchacho que era un criminal de Consuelo, que lo no hace mucho, en diciembre, ¿no fue el nombre ahora mismo? Con Purulo, el difunto Purulo. En verdad, una persona traviesa de verdad, un hombre que dio agua a beber en el mundo tiguerial, en la cárcel. Fue un terror, plantó un terror. Porque el que lo conocía sabe que es la realidad, que no es una mentira, que Purulo, pueden subir los comentarios ahí de quién era Purulo. Fue un hombre temible en la cárcel porque cogía todos los chips. Usted sabe que Purulo fue un hombre que vivió su vida entera en su juventud en vicio de... Usted sabe que el que consume eso, los tigres lo tienen como un títere. Usted sabe que la gente que tenía la posibilidad de los tigres, le decían a él lo que tenía que hacer, pero que Purulo era un hombre travieso, que era... Y que a pesar del vicio no se acobardó. No se acobardó el vicio porque hay gente que son, como le digo, reversibles, que el vicio le daba mejor para adelante, hay gente que el vicio le da para atrás. A Purulo el vicio le daba para adelante. Porque eso yo le puedo decir, Purulo fue guapo, Purulo no hubo duda de su braveza. En el mundo, fuera. Claro, más que toda esa gente que ha mencionado Isaías, porque aquí no mencionan en las redes a lo que tienen que mencionar. Esa gente dice que roba el papeleta, dice que Ronald, eso fueron falacias. Purulo la tenía más que ellos. Más que ellos, 30 veces más que ellos, porque hay gente que sonaron, fue nombre, que lo pusieron a sonar por los nombres y que tuvieron que pasar por el apocentro de Alberto para que Alberto le ponga un nombre. Okay. ¿Entiendes? Wow. Yo le voy a decir una cosa, Robert fue un tigre y Robert la tenía y Robert la aplicaba, pero no di que tan así como Isaías lo ha querido poner, porque parece que Robert era su... Okay. ¿Entiendes? Porque yo puedo decir que Robert la tenía y que Robert la aplicaba, porque yo todo el tiempo estuve de frente con él. ¿Entiendes? Sí. Nosotros tuvimos, no fue ni un pleito ni dos, fue muchos problemas lo que tuvimos por medio al Pulpito, al compañero, al hermano de David. Moreno, el Pulpito. El Pulpito una vez, Robert tendió un pantalón un sábado para ponérselo el domingo en visita, una bermuda en el patio, el Pulpito se la robó y eso. Nosotros tuvimos que durar 3 días peleando por ese pantalón. Porque la verdad hay que decirla, Robert tenía su bujía. Pero comparándolo con otro guerrero, ya que Robert era un muchacho dentro de la prisión. Okay. En ese tiempo, o sea que Robert cayó muchachito, un pinito nuevo, igual que uno. Lo que pasa es que él se abrió y él en verdad lo hacía con cualquiera, porque él se plantó un par de veces con nosotros, pero Isaías sabe que detrás de Robert habían también muchos patriarcas que había que hacerla, que la aplicaban. Un papiro. Claro, un papiro no, porque papiro hay que mentarlo aparte de Robert. Ok, estaba por encima de no, papiro estaba por encima de Robert. Papiro estaba por encima. Claro, hermano, igual que uno que le decían ratón también de Villa Consuelo. Wow. ¿Usted nunca oyó mentar uno que le decían ratón? Sí, yo le digo que mentar. Peleaba con 2 chiquitos así, que estaba lleno de tatuajes, con el pelo bueno, un morenito feo que le decían ratón, no sé si está vivo. Como yo veo mucha gente que donde me estaban a ratón de Villa Consuelo, ahí había que pararse las aguas. Wow. ¿Entiendes? Porque que ahí había uno que le decían también del mercado, le decían Matacaballo. Matacaballo, yo le digo. ¿Entiendes? Que todo el tiempo fue la mano derecha de Robert, pero el que todo el tiempo estuvo parado adelante. Cuando Robert venía a jalar, ya Matacaballo tiraba 5 puñaladas primero que Robert. Wow. Eran todos el mismo coro. En la celda 28, en la celda que le decían Eddie la Piraña, que también tenía su bujía. Yo lo he ido mencionar. ¿Entiendes? Porque la gente tiene que dársela a quien la tiene, y a quien la aplicaba. Que la tenía. ¿Cómo se llamaba? Cutaco. Pues no, Cutaco, eso era otra cosa, eso era un comandante, pero ese lo que era un programador. Programador. Sí, porque le gustaban los problemas, le gustaba enchinchar. A él le gustaban los problemas, un hombre que no tenía la necesidad, porque un hombre cómodo. Con las posibilidades. Y venía entonces a joder con gente del bajo mundo, con gente que no le importaba nada. Te sacaste el corazón y beberse la sangre. ¿Entiendes? Sí. Entonces le gustaba chocar con esa gente. Era. Wow. O sea, él tenía su respeto, que no tenía necesidad de chocar. Y como quiera le como gustaba. Como quiera que no barajaban una, que son gente que se levantaban programados para enchinchar a los otros, que no debió decir así, porque son gente que estaban bien dentro de la prisión, que cayeron de la calle para la cárcel con una posición, con una posibilidad de par de pesos, y lo que usaban su par de pesos era para meter más
Bombillo para violentar la situación. Ok, tremendo. ¿Entiendes? ¿Cómo le digo? Como yo nunca voy a dejar de mencionar a Bombillo, que estuvimos hablando de él. Bombillo fue un hombre valiente de verdad, porque Bombillo todo el tiempo representó a su gente. Sí. Y cuando tuvo que correr, salió de la cárcel como los hombres, retrocediendo para atrás, pero nunca dio la espalda. Igual que Casilindo, que hay gente que menciona a Casilindo como que una víctima de nosotros. Casilindo cayó un par de veces bajo de la desgracia de nosotros los gualeyanos, pero Casilindo los gualeyanos saben que la aplicaba. Y que no son todos los gualeyanos que tuvieron el valor de decir Casilindo, vamos a pelear. Porque hay gente que lo dicen con ego, cualquiera lo llama por su nombre, Casilindo, sal que te va, pero con un pistola en la mano, Casilindo con sal que te va. Y todavía ven el valor de Casilindo, que tú con una pistola en la mano, Casilindo ven que va para afuera y mentira, que ustedes son hembras, con un cuchillo en la mano, y ustedes con pistola, y no pudieron. Él llegó a baleado el 15 Asua. Llegó a baleado, Sí, pero que llegó a baleado por eso. Lo soltó en casa de guardia. No lo soltó, sí, eso es cierto. Con todo y baleado, Cierto, que ¿verdad? Casilindo era un hombre de verdad. Y que fue Papo el Grande, que Claro, yo que lo yo te sacó. puedo decir de Casilindo, porque es que a Casilindo cayó bajo la desgracia de nosotros sin pistola en la mano. Ok, Él igual que nosotros tuvimos que sudar para sacarlo a él. ok. En ese tiempo de lo que... En el tiempo de nosotros, cuando David y yo, porque ya él había caído en desgracia de nosotros, bueno, Casilindo le tocó la mala suerte de caer 2 veces bajo la desgracia de los gualeyanos, en 2 veces que los gualeyanos tomaron la decisión de coger la cárcel. Usted sabe que primero fuimos nosotros, que tuvimos problemas con los mercaderos bajo la prisión, y nosotros vencimos de que todo el mundo se acorraló y se trancó, y nosotros además nos quedamos en el patio, y Casilindo se atrincheró en una esquina en el patio, que no le dimos break entre la celda, ya todos los mercaderos estaban trancados. Okay. Entonces nosotros le dijimos a él embálate y él no quiso. Él decía que él hay que matarlo peleando, nunca nos dio la espalda. Y ese tipo botándole a la puta de más de 15 hombres encima de él que le aplicaban, que no tenían conciencia, y él nunca retrocedió. Y eso fue con cuchillo en la mano, nosotros no teníamos pistola. Y él nos dio agua a beber, Casilindo, yo puedo decir, como adversario, porque hay personas que hacen la historia, relatan la historia y además se ponen ellos como héroes y quieren minimizar a su adversario, sabiendo que ellos, que al que la tiene hay que dársela, al que la aplica, porque hay gente que te dicen a ti fulano está allí, que hay gente que tú te devuelves, que tú no vas a entrar porque sabes que va a tener que pelear con ellos, Sí. pero es bueno tú hablar con la boca, ¿entiendes? Que fulano que sí, que fulano no, que yo sí, ¿entiendes? O sea que en el Tigueras las cosas son como son. Sí, claro. Usted sabe que uno ha tenido problemas con sin número de tigres, hay gente que son un out fácil, que uno lo ejecuta, le hace un machazo, ellos retroceden y se rinden, pero hay gente que usted sabe que no se rinden así, ¿entiende? Hay gente que usted sabe que hay que pelear con ellos. Y que cuando lo cortan ahí que hay Ahí es que hay que pelear. Sí. Entonces el hombre, a mí me gusta que el hombre sepa percibir y sepa relatar la historia y sepa explicar la historia y sepa dársela a quien haya que dársela, Eso es así. ¿entiende? Yo te vi en una entrevista una vez diciendo que David se quillaba cuando tiraban piedra. Claro, porque él decía que vamos a la punta. ¿Entiendes? Porque son hembras. Él decía que son hembras que vamos a la punta. Porque a la pedra cualquiera vence a cualquiera. Sí, porque sí. usted no tiene que pegársela a ningún hombre. Pues usted le da una pedra en la cabeza a uno, lo saca de base, se le cae el cuchillo ya después que la pedra fue que mató a Dani. Sí. A Dani todavía se estuviera peleando con él si no hubiera visto piedra y pica pica. No, si los que estaban al lado de él se habían parado a pelear como Dani, todavía se estuviera peleando. Porque Dani fue víctima, Dani falleció, porque los mismos guerreros de él empezaron a traicionarlo, porque ya vieron la muerte de muy cerca, empezaron a cortar a Dani de espalda para unirse al otro coro, Ok. pensando que lo iban a chancear. Ah, esa Y fue la a vuelta. eso era que yo le daba duro de verdad. Al que yo veía que le daba una p a Dani en la espalda, intentaba venir por de nosotros y que se iba a salvar. Y a ese era que yo le daba duro de verdad, porque el tren de Dani pelear a mí me gustó. Ajá. Porque yo fui uno de los que agarré el gambao y le dije, ese tipo no se merece que nosotros le tiremos una p Wow. por el tren de pelea de él que yo vi. Dani era un hombre que tenía un tren de pelea Wow. que yo me fascinó. Digno de imitar a No, nivel porque bajo. que nunca demostró cobardía, todo el Eso, tiempo demostró eso. hombría. Nunca se dobló. Dani nunca se dobló, Dani fue un hombre valiente de verdad. Dani no se merece muerte, Dani había que sacarlo vivo de la cárcel. A lo que había que matar a todos esos coritas malos que estaban haciendo uso excesivo de la fuerza. Y preservar la vida aunque lo metieran en una solitaria. Porque es que él se lo decía a ellos mismos, que él cuando se iba a morir solo, que se vayan en lo que quieran irse y se unan al otro coro, él le dio oportunidades. ¿Entiendes? Dani murió como un guerrero de verdad, hombre como Dani nace en cada 100 años.
yo le puedo decir que hay gente que lo ven como con mucha altura que yo ponga el nombre de Dani, porque Dani abusó de la fuerza, pero Dani abusó fue de su valor. Dani nunca lo hizo fue atento a malocoros, ni atento a que tenía 50 hombres al lado. Dani todo lo que hizo lo hizo atento a hombres, porque él se lo decía a lo mismo que estaban con él, que él se iba a morir solo. Se lo decía yo mismo. Claro, y cuando abusaba uno de la gente de él, que usted iba donde él y le daba la querella, Dani, mira, si abusaba de mí, él se la aplicaba, porque él decía que nada más él podía abusar. Porque hay gente que son abusadores, pero no tienen valor. No tienen valor. Él era abusador, claro, pero la aplicaba. porque mire un número de tigres que estaban al lado de él que hicieron excesivo de la fuerza, él mismo lo guardé. Era un abusador. Era un abusador. Son gente que Dani acostado iban donde uno de que a buscar, que Dani mandó sin Dani manda a buscar nada. Entonces esas son gente que cuando Dani se levantaba, si usted le explicaba a Dani, tú mandaste a buscar esto, y Dani decía que no, Dani lo mandaba para la plancha ese que no salía más. El que estaba al lado de Dani tenía que estar derecho como los cadetes, pero ellos lo saben, los televidentes, los que vivieron la situación en el momento de Dani, saben que Dani se le aplicaba más a los que estaban al lado de él que los que estaban afuera. A Dani no le gustaba que su gente abusen de los infelices. Dani decía que nada más él era que podía abusar, porque él sabía que él era que se iba a morir, que él era que podía abusar. Él lo decía estando vivo. Lo que pasa es que hay gente que borra. Yo no había oído eso.